Iglesia, vamos a extender la mano. Vamos a comenzar con el primer taller. El primer taller está a cargo de Florencia. Ella es líder del equipo pastoral. Está casada con Walter, o ahora también Walter tiene otra charla. Pero ella va a enseñar algo muy importante. Y esta prédica, esta enseñanza se le reveló a la pastora Rosa, a la pastora de esta casa, a la pastora María Rosa. Se llama Traumas del Nacimiento. Ella era una persona que amaba las almas, amaba a Dios, y el Espíritu Santo trajo una revelación tremenda. Así que yo les pido a ustedes que ustedes estén pidiendo: Señor, yo me quiero identificar con qué trauma. Primero no sabíamos que estábamos traumados, hermanos, pero en el nacimiento... ¿No se escucha? Vamos a hacer silencio todos los que están atrás y los que estamos acá. A la cuenta de 3 vamos a practicar. 1, como en el jardincito. 2, 3. Tapa, tapita. Ahí está. Tapón, todo con la voz grande. Bueno, vamos a hacer silencio, ¿sí? Pedirle al Espíritu Santo y hoy decir: Señor, saname de todo trauma. Vamos a tender las manos. Señor, te damos gracias por la vida de Florencia. Gracias porque hoy yo sé que tú la vas a usar como un instrumento para sanidad, para liberación de tus hijos, Señor, y que este retiro, Padre, va a causar en cada uno de los que estamos acá un antes y un después, porque nos vamos a ir entendiendo, Señor, de dónde tú nos sacaste y de las cosas que tú nos liberaste, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, ¿cómo están? Le pido a Violet si... Hola, ¿se me escucha? Ahí está. Bueno, mientras Violet pone el power, como decía la pastora, esta charla se trata de sanar los traumas de nacimiento. Y a mí, cuando me dijeron que me tocaba esta charla, a mí particularmente dije, uy, ¿qué me tocó? Porque es algo que siempre me costó entender. Pero evidentemente Dios quería también liberarme a mí de algunas cosas, leyendo, informándome sobre el tema, porque habían cosas que yo todavía no había entendido, ¿no? Y lo primero que yo pensaba, antes de entender sobre esta charla, era que cómo va a pasar de que en el nacimiento o durante nuestra gestación genere algo en nuestro cuerpo que después repercuta sobre nuestra niñez, nuestra adultez, a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo puede ser que nosotros desde tan pequeños, estando dentro del vientre de nuestra madre, ya empecemos a percibir lo que está pasando afuera, ¿no? Y bueno, algo que empecé a estudiar y a investigar es que no solamente desde el ámbito espiritual y cristiano nosotros sabemos que hay un impacto desde el punto de vista de la gestación, sino que está estudiado por la ciencia, por la psicología. Y algo que había leído es que la mamá, cuando está viviendo alguna situación de estrés, por ejemplo, de ansiedad, de preocupación, libera ciertas hormonas y neurotransmisores que pasan la placenta y llegan al bebé, ¿no es cierto? Entonces desde ahí ya se empieza a formar el sistema nervioso, ya empieza a percibir el espíritu y las emociones del bebé desde que está en el vientre de la madre. Entonces, todo lo que va pasando en el entorno en el que el bebé se está gestando va siendo afectado ese bebé. Y después incluso pasa lo mismo en la forma en la que el bebé nace, el tipo de parto, ¿no es cierto? Entonces, por ahí nosotros no sabemos o nos preguntamos, van pasando los años que estamos en la iglesia y que vamos conociendo al Señor, pero seguimos teniendo algunos patrones de comportamiento, de seguir siendo ansiosos, de seguir teniendo miedo, de seguir siendo personas que se estresan. Y puede que todas esas cosas hayan empezado desde antes de nacer. Dice la palabra de Dios que nosotros
Dice en el Salmo 139, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Entonces dice la palabra de Dios que desde que estamos nosotros en el vientre de nuestra madre, Él fue formando todo a la perfección. Y algo que a mí me permitió mi carrera, yo soy bioquímica, y cuando yo estudiaba, yo ya estaba enamorada de Dios de alguna forma y yo quería saber más de Él, pero yo todavía no había llegado a este camino, ¿no? Pero me acuerdo que lo primero que a mí me llamó la atención cuando empecé a estudiar fisiología humana, que es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, es qué increíble es la creación de Dios, cómo puede estar todo mínimamente pensado, detallado, cada célula en su lugar, cada cosa está pensada por Dios. Entonces yo ahí dije, yo siendo estudiante y sin conocer mucho al Señor, yo dije, tiene que existir algo sobrenatural, tiene que existir un Dios porque es increíble la perfección. Y ahí dice el Salmo 139, que en nuestras entrañas Él ya nos fue formando. Entonces muchas veces pasa que el enemigo quiere atacarnos ya desde el momento de que somos concebidos o desde el momento del parto y quiere desviar ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero por eso nosotros hoy vamos a identificar cuáles de esas cosas pudieron haber pasado para que le demos lugar a Jesús y Él empiece a sanar desde ese momento. La siguiente. Entonces ahí dice, porque tú formaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y fíjense que también el espíritu del bebé empieza a percibir la presencia de Dios. Tenemos un ejemplo en la palabra que dice que cuando María, estando embarazada de Jesús, va a visitar a la mamá de Juan el Bautista, que también estaba embarazada, dice, la criatura saltó en el vientre de su madre. Ese bebé ya percibió la presencia de nuestro Señor estando en el vientre de su madre. Y dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que nacieses te santifiqué. El amor de Dios no solamente alcanza el presente, este momento que ustedes están viviendo ahora, porque nosotros pensamos, bueno, yo me acerco al Señor, a partir de ahora mi vida puede ser diferente. No, el amor de Dios va hacia el pasado también para sanar, para restaurar y para darnos una vida nueva. Entonces, la siguiente. Ahí está. Entonces, primero vamos a ver los tipos de partos. Nosotros, al estudiar los tipos de partos, ustedes van a identificar, cada uno sabe más o menos cómo nació. No es para condenar o culpar a mi mamá, a mi papá por las decisiones, por si me quisieron, si no me quisieron, sino es para permitirle a Jesús ir hasta ese momento, sanar y darnos una vida nueva. ¿Amén? El trauma prenatal que pudimos haber tenido influye ahora en nuestras emociones, en cómo nosotros enfrentamos la vida, en las decisiones que tomamos. Entonces, el primer tipo de parto es el parto natural, respetado, ideal, donde el bebé nace por el canal de parto, como el Señor lo dispuso, en condiciones óptimas, perfectas, como muchas mamás quisiéramos que haya sido nuestro parto. El bebé pasa por el canal natural, entra en contacto con la madre y en un ambiente tranquilo. Y algo que estuve leyendo y aprendí es que es muy importante ese primer contacto que tiene el bebé con la mamá. Dice, siempre los médicos te recomiendan que el bebé tiene que tener contacto piel a piel. Y muchas veces yo tuve mis bebés por cesárea y me la sacaron, yo estaba medio, y me la mostraron así y se la llevaron. Ese primer contacto piel a piel no lo tuve. Y después, desde el punto de vista de la ciencia, el bebé al pasar por el canal de parto, por ejemplo, entra en contacto con todos los microorganismos que tiene la mamá en el canal de parto y es necesario, por ejemplo, para fortalecer su sistema inmunológico. Entonces, esa fue la forma que dispuso y que creó el Señor para que nosotros viniésemos a este mundo y es lo ideal, ¿no es cierto? El bebé tiene una mejor adaptación al mundo externo, tiene mejor protección de su sistema inmune, tiene mejor estabilidad emocional y fisiológica por ese contacto que tiene con la mamá. Entonces, ¿qué representa esto? Una entrada del bebé al mundo exterior siendo guiado
por el Señor, ¿no es cierto? Por ahí algo que nos enseñaba el pastor Cristian es que, una vez me acuerdo que él dijo que en la cesárea es como que el bebé no peleara por salir. En cambio, en el parto natural, si bien es guiado por un médico, el bebé ya lucha, es su primer lucha por salir al mundo exterior, ¿no es cierto? Después dice parto con dolor o trauma. Por ejemplo, hay partos que tienen sufrimiento prolongado, que hay mamá, me acuerdo de una amiga que me contó que su parto fue retraumático, que gritaba que tenía miedo porque pasó demasiado dolor. Partos muy largos, hay partos de hasta 24 horas de trabajo de parto que están con sufrimiento. Y en esa situación de estrés de la mamá, en el que el bebé está tratando de salir, dice que el bebé empieza a liberar algo que se llama cortisol. ¿Qué es eso? Lo empieza a preparar a él para salir al mundo exterior y le genera a él, al bebé cierto estrés. Entonces el bebé ya nace como en alerta, como con miedo, con ansiedad. Entonces algo que tuvo que haber sido un momento hermoso, que es la llegada del bebé, se transforma a veces en un momento traumático. ¿Qué consecuencias puede tener sobre nosotros que pudimos haber pasado un parto así? Miedo a vivir, miedo a la cercanía con otras personas, el bloqueo a sentir amor, porque relaciona a algo hermoso con algo doloroso, traumático, feo. Después, la cesárea. Como les decía recién, que el pastor nos decía como que esa sensación de que no pasé el proceso, de que no supe esperar los tiempos de Dios, y muchas veces nosotros queremos tener el control de todas las cosas, decimos, sí, yo confío en el Señor, pero yo quiero que ocurra de esta manera, en este tiempo, a esta forma, y a veces la cesárea nos lleva a eso, ¿no? Porque yo sé el día exacto, la hora en la que van a hacer, no estoy con la incertidumbre de en qué momento me van a agarrar las contracciones y voy a ir a tener mi bebé. Entonces, en parte, genera en la persona esa sensación de querer tener el control de las cosas, de no confiar en el tiempo de Dios. Bueno, después también genera en el bebé cierto estrés por no entrar en contacto con la madre al instante, porque le sacan, siempre me dice Walter que cuando sacaron a nuestra primer bebé, ella tenía cara como de susto, como diciendo, yo estaba tan bien acá y me sacaron de acá adentro, porque no era todavía el tiempo, siempre te sacan un par de semanas antes. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Entonces, tal vez ese nacimiento no fue de la forma que la dispuso el Señor, fue por cesárea o fue un parto doloroso, pero Dios siempre tuvo el control. Entonces, la cesárea no quita propósito ni quita bendición. Fue un camino diferente, sí, para llegar a este mundo, pero hoy Dios quiere identificar y sanar si alguno de nosotros que nacimos por cesárea podemos decir, sí, soy una persona que soy muy ansiosa, que me estreso fácil, que no puedo esperar a que Dios responda, no puedo oír la voz de Dios. El siguiente dice parto inducido o forzado. Yo recién le preguntaba a Miriam, que ella es obstetra, es la persona más indicada para dar esta charla, ¿cuándo se induce un parto? Y ella me decía que se induce un parto cuando la persona, por ejemplo, ya se está pasando de tiempo, pasa la cantidad de semanas, 40 semanas, por ejemplo, y el parto no viene, entonces se induce o se necesita que las contracciones sean más fuertes para que ese bebé salga, porque no tiene, yo estoy hablando con los términos que yo sé, no tiene la fuerza suficiente de esa contracción para sacar al bebé. Entonces, después, a lo largo de la vida de esta persona, ¿qué genera? Genera que esta persona se sienta empujada a tomar decisiones, que se sienta empujada a hacer cosas como este bebé que tal vez no era su tiempo, no estaba preparado y se lo indujo a nacer. O también, porque dice inducido o forzado. ¿Por qué forzado? Puede que también se use un material, un elemento de metal que se llama forceps, que es cuando el bebé no está bien acomodado y es como que se hiciera fuerza para acomodar y sacarlo al bebé, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué verdad tenemos que asumir ahora si nosotros tuvimos alguno de estos tipos de parto? Es que Dios nos enseña a caminar
bajo dirección y no por presión. Y si lo llevamos a nuestra vida espiritual, a lo que nosotros hacemos acá dentro de la iglesia, muchas veces nos sentimos que estamos acá porque me llaman o porque me invitan o porque me presionan, porque me insiste mi líder, y no. Dios no es el que nos presiona, sino que Él pone personas que nos guíen, que nos dan dirección para tomar decisiones que cambien nuestra vida. Y dice en Romanos: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, a través de esta palabra, saber que nosotros no somos empujados a nada a tomar decisiones, sino que nosotros somos, como hijos de Dios, somos siempre guiados por su Espíritu Santo y buscar esa guía de Dios. Después dice, problemas con el cordón umbilical. Esos bebés que nacen como atados al cordoncito. Esos bebés experimentan falta de oxígeno, sensación de ahogo. Y en el ámbito espiritual, esos bebés pueden considerar que la vida es peligrosa, que me siento atrapado, me siento en constante amenaza. Pueden sentir también dificultad para expresarse, para hablar sus emociones, porque sienten esa opresión que vivieron al momento de nacer. La siguiente. Dice, parto con separación o internación. Me acuerdo de una discípula que tuvo su bebé en el año 2020, en plena pandemia, y justo tenía COVID. Ella tuvo su bebé en el hospital de campaña y automáticamente le sacaron a su bebé, se lo llevaron al Aneo del Vidal, y como ella estaba bien, pero como estábamos en plena pandemia, durante 15 días ella no pudo ver a su bebé. Entonces, ni siquiera conoció a su mamá, no tuvo contacto con su mamá. Y bueno, y sufrió esa separación o internación, o cuántos bebés están en neo y le ven un ratito nomás a su mamá. Entonces, esos bebés pueden experimentar, después a lo largo de su vida, sensación de abandono, dificultad de confiar en el otro, dificultad para sentirse amado, necesidad excesiva de aprobación. Es muy importante el contacto que tiene ese bebé, piel a piel con su mamá, para sentirse protegido, cuidado, amado. Puede sentir soledad, inseguridad. La palabra de Dios nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, independientemente de la situación, sea por algo médico que me separaron de mi mamá, o sea porque mi mamá me dejó, porque me dejó el cuidado de otra persona, saber y hacer carne esta palabra que nos dice que aunque mi mamá se olvide de mí, que aunque mi mamá me deje, yo nunca me olvidaré de ti, nos dice Dios. Amén. Dice, el Padre cura toda herida de separación que nosotros hayamos vivido en ese tiempo. Después nos habla de embarazos no deseados o con rechazo. Muchos acá tal vez se enteraron de que fueron gestados en una situación por ahí no tan ideal, en la que pensaron en abortarme, en la que no querían tenerme, o mi papá se fue y me dejó con mi mamá, o después de tenerme mi mamá se fue y me dejó con mi papá. Entonces experimentamos ese rechazo ya desde el vientre de nuestra madre. ¿Fue deseado o no el embarazo? Muchas veces sabemos si nosotros fuimos deseados, buscados o no. ¿Qué palabras se dijeron en ese momento? Si hubieron palabras de maldición contra mi vida, no sé, se me ocurre para qué me embaracé, por qué pasó esto, se truncó mi camino, yo estaba estudiando y ahora voy a tener que dejar, o tengo que dejar de trabajar, y cosas que fueron generando ese ambiente que dañó al bebé. El estado emocional de la madre, si la madre mientras estaba gestando estaba pasando por alguna situación de miedo, de estrés, de violencia, de abandono. ¿Cuántas mamás quedan embarazadas y son abandonadas? Todo eso va generando una carga emocional en el bebé. La importancia de la conexión afectiva madre-hijo. Algo que yo leía es que desde cierta semana de gestación, muy poquito, creo que era antes de las 24 semanas, el bebé ya percibe la voz de la mamá, ya recibe estímulos del ambiente exterior. Entonces, ¿cómo no va a ser importante las emociones que está viviendo la mamá durante su embarazo? Hay bebés que eran deseados de otro sexo. A mí me pasó
que ya hasta tenía nombre de varón y todo porque era la tercer hija y querían que sea varón y ¿cómo se dice? El ecografista le decía a mi papá, es mujer, y él le decía, no, vos te estás equivocando y es varón. Y muchas veces eso genera en la persona, aunque no nos demos cuenta, genera inseguridades, falta de estima, o personas que tienen confusión con su sexo. Los bebés sienten el rechazo, vos decís, no, pero el sexo, pero igual te quieren, ¿no? Pero desde la concepción querían que sea de otra manera, y tal vez esa persona después se siente insuficiente o fracasada o con la necesidad de la aprobación de los demás, de que sos un error. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ninguno de nosotros vinimos acá por error. Nosotros tenemos un propósito eterno en el Señor y dice que Él desde antes de fundar el mundo ya nos escogió. Entonces, entender nosotros que Dios sí nos deseó. Y por ahí no nos desearon nuestros padres, no nos buscaron nuestros padres, pero nosotros sí fuimos deseados, diseñados, planeados por nuestro Señor. Después dice, partos luego de abortos. Y yo pensaba no solamente luego de abortos previos, ya sea por salud, que el bebé se perdió o que la mamá lo abortó y después tuvo otro hijo, sino también en partos que ocurren después de niños que nacen desde muy pequeños. Yo tengo familiares de cerca que han perdido bebés que tenían un mes, por ejemplo, de nacido. Y por ahí ese bebé, el que viene después, nace en un ambiente como de tristeza, de opresión, genera cierta culpa en el bebé, como teniendo que cubrir un lugar que otro dejó, como si no tuviera propósito yo, sino que yo vengo a cubrir la necesidad o el dolor de mi mamá que perdió un bebé antes, ¿no es cierto? La persona puede experimentar carga, tristeza sin razón aparente, personas que creen que no merecen vivir. Y muchas veces en la familia esto no es solucionado, más si no tienen a Dios, esto no es solucionado y siempre o hay un silencio respecto al tema de ese bebé que falleció y que nadie sabe, solamente papá y mamá, o es algo que siempre a lo largo de los años genera tristeza y lo tienen tan presente a ese dolor de ese bebé que no está y va generando cierto dolor en la persona que vino después. Bueno, antes de esa, ¿cómo afectan todos estos traumas en nuestra vida adulta? Como ya veníamos diciendo, ansiedad, miedo sin causa aparente, no sé por qué soy así, no sé por qué no puedo cambiar, no sé por qué me estreso fácil, vivo cargado, a veces hasta afectan en nuestra salud física. ¿Cuántas personas tenemos problemas digestivos o distintos problemas en nuestra salud porque nosotros no podemos controlar el estrés, el miedo, la ansiedad? Y tal vez todo eso empezó en el momento de la gestación. Personas que son inseguras o que pasan la ansiedad de forma constante, que están constantemente en alerta, en situación de me tengo que defender todo el tiempo. Dificultad para confiar en la persona que me ama, en la persona que me valora, dificultad incluso para confiar en Dios, para confiar en que Él me eligió, en que Él tiene un propósito con mi vida, o dificultad para esperar y confiar en los tiempos de Dios. Problemas con la identidad y con el propósito, de no creer que nosotros acá estamos porque somos llamados por Dios y porque hay algo que tenemos que hacer para Él, para su reino, sino que bueno, vengo a la iglesia porque me quiero sentir un ratito bien o porque alguien me invitó, y no entendemos que si nosotros estamos acá sentados es porque el Señor planeó algo con nuestra vida y tenemos un propósito en la eternidad. Miedo al abandono, miedo a que me dejen, miedo a enamorarme de alguien, por ejemplo, y que esa persona me abandone, o que una persona, no sé, por ejemplo, dentro de la iglesia, ustedes seguramente todos acá tienen un líder, una persona que les guía en oración, que los cuida, que los ama, y dificultad para confiar hasta en esa persona de que en algún momento me va a fallar, me va a dejar, miedo al abandono. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo vino a romper todos esos ciclos hereditarios para sanarnos a nosotros desde la raíz. Entonces,
Dice la palabra de Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por todas las llagas que experimentó Jesús, no solamente nosotros hoy podemos ser curados de cualquier problema físico, de cualquier problema en nuestra salud, sino nosotros estamos llamados a ser curados de nuestras emociones, en nuestra mente, en todas estas cosas que nosotros vivimos y hoy decidimos, porque es nuestra decisión, experimentar libertad. Jesús a partir de ahora entra en la historia, entra en ese momento que tal vez ustedes no se acuerdan, pero si le piden al Espíritu Santo, bueno Señor, yo quiero sanar, yo quiero ver qué pasó en ese momento, no para culpar, condenar, quedarme en el dolor, sino para soltar el perdón, para declarar libertad sobre mi vida y para darle lugar a Jesús en ese momento de mi historia. Porque tal vez yo no sabía, pero en ese momento en el que yo estaba siendo gestada, Jesús ya estaba ahí conmigo, diseñando propósitos con mi vida, con la familia que yo iba a formar. Dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado. Y Jesús, eso nos hablaba el pastor el martes. Jesús le dice algo a Nicodemo. Nicodemo era una persona que en los tiempos de Jesús era un religioso de la época, que él era un sacerdote, que supuestamente sabía todo, pero él medio a escondidas se iba a visitarlo a Jesús. Y en una de esas visitas que le hizo a Jesús, Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo, si no, no vería la presencia del Señor. Entonces Nicodemo le dice, pero ¿y cómo voy a nacer de nuevo si yo no puedo volver a meterme en el vientre de mi madre porque yo ya soy viejo? Pero sin embargo, Jesús estaba hablando de lo que nosotros experimentamos cuando venimos a este lugar, cuando conocemos a ese Jesús que nos permite nacer de nuevo, que nos permite pensar diferente, vivir diferente. Si antes yo era una persona que vivía en depresión, ansiosa, si era una persona conflictiva, hoy Dios me permite tener una mente diferente, experimentar su paz, y ese es el nuevo nacimiento. Amén. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces nosotros entender que hoy Dios nos da una oportunidad de nacer de nuevo, de que el punto de partida sea la cruz, porque ahí Él ya llevó toda carga, culpa, resentimiento, falta de perdón. Él se llevó toda herida que pudieron haber dejado mis padres en el momento de la gestación, para que nosotros hoy empecemos a experimentar una nueva vida con Cristo Jesús. Entonces, ahí está la palabra, con amor eterno te he amado, Jeremías 31:3. Yo les invito a ponerse de pie para que podamos orar. Si pueden pasar acá adelante, seguramente todos